Bien, ahora vamos a empezar con esta quinta clase de aritmética. En la anterior clase habíamos hablado sobre razones y proporciones. Ahora en este caso vamos a hablar sobre magnitudes proporcionales. Un nuevo tema vamos a introducir, pero claro, siempre vamos a estar utilizando los temas anteriores, pues. Ya van a ver por qué. Bien, primero vamos a empezar con un concepto. ¿Qué es magnitud? Es todo objeto que tiene la propiedad de que puede ser contado o medido. Bien. Eh, por ejemplo, tenemos lo que es la longitud o distancia, tenemos la temperatura, tenemos número de obreros, tenemos la rapidez, ¿ya? Todas estas unidades, todas estas cosas se pueden medir, pueden darse un número. Longitud, por ejemplo, se puede decir 3 metros, 4 metros, 1 centímetro, 2 milímetros. Temperatura, 30 grados Celsius, 30 grados Fahrenheit y así. Número de obreros, la rapidez en metros por segundo, como ya habíamos hablado en física. Bien, y todas esas son magnitudes. Todo objeto que tiene la propiedad de que puede ser contado o medido. Bien, ahora vamos a hablar de las relaciones de magnitudes, que es lo que me importa a mí que ustedes comprendan. Ya, a ver, magnitudes directamente proporcionales. Y también vamos a hablar sobre las magnitudes inversamente proporcionales. Bien, ahora, las directamente proporcionales se definen así. Son magnitudes. Dos magnitudes son dp, o sea, directamente proporcionales. Si al aumentar una, la otra también aumenta. ¿Bien? O al disminuir una, la otra también disminuye. Entonces, pero siempre en una misma proporción. ¿Bien? ¿Esto a qué se refiere? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, si miren, de 50 a 100 se duplicó, ¿cierto? Se duplicó, o sea que es por 2. Y si se dan cuenta, el tiempo también se duplicó de 10 a 20. ¿Bien? Ahora vamos a duplicar otra vez, de 100 a 200. El tiempo también se duplicó de 20 a 40. Ahora, de 200 a 40 es la quinta parte. Bien, ya es la quinta parte. O sea que divido entre 5. 200 entre 5 me da 40. Entonces 40 entre 5 me tiene que dar el valor de aquí. Y efectivamente 40 entre 5 es 8. Entonces a eso se refiere en la misma proporción. Ya luego en la siguiente clase vamos a ver que hay otra relación que es la de eh, razones y proporciones. No sé si recuerdan. En las proporciones, proporción geométrica, acá se va a cumplir siempre una proporción geométrica. ¿Por qué? Porque 50 entre 10 me va a dar lo mismo que 100 entre 20. Y me va a dar lo mismo que 200 entre 40. Todo me va a dar 5 si se dan cuenta, ¿ven? 50 entre 10, 5. 100 entre 20, 5. 200 entre 40, 5. 40 entre 8, 5. ¿Bien? Entonces, eso es algo que se cumple. Pero bueno, ahorita se los menciono nada más, pero después vamos a hablar mucho más sobre eso, pues, ¿ya? Ahora lo que quiero que entiendan es qué es una magnitud directamente proporcional. Es que si uno aumenta, también la otra aumenta. Si uno disminuye, la otra también disminuye. Así de simple. Ahora las magnitudes inversamente proporcionales, pues, que ya ustedes se imaginarán, debe ser lo contrario, ¿sí o no? Las directas. Pero aquí vamos a escribirlo, a ver. Tienen el comportamiento opuesto a las directamente proporcionales. Es decir, si una aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. Y siempre eso, en la misma proporción. Ojo. Por ejemplo aquí, bajó, disminuyó, pero aquí esto aumentó. Bien, ahora que estamos hablando de los números de obreros y el número de días. A ver, ¿a qué se refiere esto? Esto lo voy a explicar a ver rapidito. En una obra, cuando hay bastantes obreros, se acaban en menos días la obra, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, si aumento los obreros, los días de trabajo disminuyen, ¿sí? Entonces es una magnitud inversa, son magnitudes inversamente proporcionales, pues. Y P también se coloca. Aquí como DP se coloca como directamente proporcional, inversamente proporcional se lo coloca IP, pero no lo coloqué bueno. Entonces, lo que les expliqué aquí, estas son dos magnitudes serían inversamente proporcionales, entonces si una disminuye, la otra tiene que aumentar. Y efectivamente, pues, ¿eh? La otra aumenta. Si una disminuye, la otra también aumenta. Ahora que aumentó, entonces la otra disminuye. ¿Sí? Entonces, ahora, yo les he dicho que acá sí que se cumplía la división, ¿cierto? División, división, siempre va a salir lo mismo. En este caso, ¿qué sería lo opuesto a la división? La multiplicación, pues. Y efectivamente, miren, 4 por 6, 24. 3 por 8, 24. 2 por 12, 24. 6 por 4, 24. Bien, entonces son cositas que se cumplen en magnitudes directamente proporcionales y en magnitudes inversamente proporcionales. Pero como ya les digo, eso vamos a hablarlo pues más a fondo, más en la siguiente clase vamos a hablarlo.
¿ya? Pero importante, lo que quiero que sepan es magnitudes directamente proporcionales, que son, y las magnitudes inversamente proporcionales. Ya les mandaré una actividad para que aprendan a reconocer, pues. Longitud y tiempo, por ejemplo, yo les había indicado en física que estas magnitudes, bueno, ustedes lo que tienen que seguir es el razonamiento, pues. Ustedes piensan, a ver, si aumento la longitud, ¿me va a tomar más o menos tiempo recorrerla? Obviamente va a tomar más tiempo, ¿sí o no? Entonces ustedes tienen que acudir a su razonamiento, pues. Si hay más distancia, entonces me va a tomar más tiempo. Si hay menos distancia, me va a tomar menos tiempo recorrerla, ¿cierto? Entonces son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si aumenta una, aumenta la otra. Y pasa lo mismo con esto, pues acuden también a su razonamiento. Si aumento más obreros, entonces van a ser menos días de trabajo. Pero si disminuyo los obreros, o sea, si hay menos gente trabajando, entonces obviamente nos vamos a demorar más días, pues. Entonces tienen que acudir a su razonamiento ustedes, a pensar en identificar, cómo identificar una magnitud directa y una magnitud inversamente proporcionales. Entonces, con respecto a esta clase sería todo. Ya les mandaré unos ejercicios para que reconozcan, pues. Y esto sería todo.